Muy bien, vamos a continuar. Eh, en el video anterior vimos la primera parte de copiar, cortar y pegar, y también de copiar formato. Recordemos que cuando copiamos el formato, nosotros seleccionamos cierto formato. Imagínense que a historia de esta parte que dice historia del republicismo español tiene una parte que está resaltada. Si yo quisiera colocarle el formato que tiene este texto y yo le doy a copiar formato, el cursor del mouse aparece una brochita que es de copiar formato. Ese formato se va a aplicar a todo el texto que yo seleccione con mi clic izquierdo. Doy clic donde quiero que inicie y lo suelto donde yo quiero que termine. Y ese formato se va a copiar inmediatamente, recordando que ese formato solo va a funcionar una vez. Si yo quisiera repetir el proceso, debería volver a seleccionar el tipo de formato que quiero, darle a copiar formato y volver a repetir el proceso. Pero en esta parte vamos a hablar sobre el tipo de letra. Yo puedo seleccionar un fragmento de texto. Recordamos que para cambiar algo tenemos que seleccionar. Tenemos el acceso rápido, vamos a hacerlo por aquí mismo. Seleccionamos el tipo de letra. En este caso vamos a seleccionar esta que es rara, agency. El tipo de letra cambió. Podemos seleccionar el tamaño, 12. Podemos seleccionarlo gradualmente. Podemos disminuirlo gradualmente. Podemos ponerlo en negrita. Podemos ponerlo en cursiva. Podemos subrayarlo. Y vamos a explicarlo por aquí, por estos menús, porque el subrayado tiene diferentes formas de hacerlo. Vamos a aumentar el tamaño para que sea bien visible. El subrayado podemos hacerlo doble subrayado, un subrayado más ancho, cortado. Tenemos diferentes tipos de subrayado y todo va a depender del gusto de ustedes. Entonces, tenemos otro tipo de subrayado en el centro. Esto vamos a explicar lo que es muy importante. En ocasiones nosotros teníamos X2. Nosotros simplemente podemos ponerlo como subíndice. Ok, vamos a ponerlo en mayúscula acá. Ahí nosotros teníamos fórmulas que nos decían que X al cuadrado, y poníamos el 2 y no sabíamos cómo trabajar ya esta parte. Yo selecciono el 2 y ya lo puedo poner así, o puedo poner 5 a las 2 y se ve muy bien. Estos son pequeñitos detalles de algunas opciones que podemos trabajar. Tenemos algo que me parece muy interesante. Vamos a borrar esto. Si yo quisiera todo en minúscula, yo le doy aquí a esta opción. Si yo lo quisiera todo en mayúscula, le doy a esta opción. Ahora bien, si yo quisiera que simplemente poner en mayúscula cada palabra, le doy a esta opción. Si yo quisiera que lo que está en mayúscula sea minúscula y lo que está en minúscula sea mayúscula, le voy a dar a alternar en mayúscula a minúscula. Ahora, si yo quisiera cambiarlo a que solo la primera letra de ese párrafo sea mayúscula, yo selecciono tipo de oración, así sucesivamente. Este menú se explica solo, no es muy largo. Vamos a trabajar con lo que son los colores. Un ejemplo, nosotros podemos cambiarle el color como nosotros deseemos. Esto es simplemente si nosotros estamos trabajando con texto libre, porque cuando estemos trabajando con los estilos será un poco distinto. Tenemos el famoso word art. Nosotros podemos tener diferentes tipografía. Si queremos resaltar el texto de cierta forma, podemos hacerlo.
seleccionando el texto. Recuerden que para aplicar cualquier cambio debemos seleccionar el texto que deseemos. Historia del Republicismo Español. Podemos seleccionar diferentes tipos de tipografía, podemos cambiar el contorno. Esto lo trabajaremos dependiendo a nuestro gusto. Podemos personalizarlo, así sucesivamente. Realmente esto está un poco horrible, esos colores que se están tomando, pero es simplemente para que tengan una referencia, siempre teniendo en cuenta que si quieren resaltar, pueden resaltarlo acá arriba. Bien, entonces de esta parte, que es bastante corta, tenemos el tipo de letra, que solamente tendríamos que seleccionar el texto, aplicar el tipo de letra que queramos, siempre teniendo en cuenta que si movemos el mouse por encima, vamos a ver el cambio que tendría. Hay algunos tipos de letras, como yo puedo notar aquí, que no lo tengo, pero me permite descargarlo. Simplemente tendríamos que pinchar en esa nubecita que se ve y se descargaría. Entonces, ¿qué vimos en esta parte? Vimos que podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño que tiene, podemos agregar un tamaño, podemos aumentarlo secuencialmente, podemos disminuirlo, podemos cambiar a la primera palabra de cada párrafo en mayúscula, toda minúscula, todas mayúsculas, mayúscula cada palabra, o alternar entre mayúscula y minúscula. También que podemos poner en negrita, podemos poner en cursiva. Tenemos distintos tipos de subrayado. Las opciones que tienen diferentes tipos de opciones, como pegar, tienen una flechita hacia abajo, que si damos clic ahí podemos ver los distintos tipos de subrayado. Hay más tipos que podemos personalizar, como los colores también, que va a tener el subrayado, pero eso es opcional. También tenemos la parte de la tipografía, tenemos los resaltados y los colores. Algo que sí quería resaltar, que creo que no lo mencioné en la primera parte, es que cada opción tiene su acceso rápido. Un ejemplo, yo podría venir aquí, seleccionar un ejemplo historia y venir aquí y darle a la parte de la N y lo pondría en negrita, como también podría presionar control y la letra N y sería el mismo efecto, teniendo en cuenta que si yo tengo algo sombreado y lo tengo en negrita y lo quiero quitar, simplemente tendría que sombrearlo y volver a seleccionar la opción y se quitaría. La misma opción que lo pone lo quita. Así como los colores, yo puedo resaltar, en este caso vamos a seleccionar década para que se vea, puedo cambiar solamente década el color si así lo deseara. Puedo resaltar una parte nada más o una palabra, asimismo como también la tipografía se la puedo cambiar a una parte. Puedo aplicarle el tipo de oración a una parte. En este caso no se aplicó ese efecto, pero sí puedo cambiarlo todo a minúscula, todo a mayúscula, poner la primera letra mayúscula y así sucesivamente. El aumento progresivo, la disminución progresiva también, y recordando que todas las opciones tienen un acceso rápido. Pasando el clic por encima les puede dar un detalle de cómo se llama, qué hace y cuál es el acceso rápido. Espero le haya gustado esta parte. En el próximo video estaremos trabajando con estos menús de párrafos, pero simplemente vamos a trabajar las viñetas, las numeraciones, las alineaciones y el espaciado en este caso.